Emilio Cárdenas, doctor en ciencias. Patricia. Bienvenido. Patricia Kelly. Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien, Queridísimo? fíjate. Nos traes hoy al famoso Daniel Leiva, que Leiva. me preguntabas, ¿lo conociste? Sí. Y me dijiste que no. No, Pues es fíjate que te importante mentiría. recordar a Daniel. ¿Por qué es importante Porque, mira, recordar? primero una gente simpaticísima, encantadora, a quien yo envidiaba totalmente, porque yo viví 4 años en París, pero él 18. Ah, pues sí, Y era fue, para... era, bueno, para mí. un poeta, todos los premios del mundo, el Villaurrutia y demás, pero vivió 18 años en París, dando clases en Francia, en París, de literatura hispanoamericana. ¿no? Hispanoamericana. Era un experto, un escritor de muchísimos libros, un poeta, pero algo muy importante, fue director de difusión cultural del Politécnico Nacional. Muchos años. Y yo creo que a él le debemos, pues, esta cosa de la galería que tenemos, una gran galería de arte, el teatro, muchas cosas de actividades culturales. La introducción venía desde Antonio Rodríguez, ¿no? El que funda esta parte cultural, y él durante muchos años estuvo dedicado en el Politécnico a esta gran labor de difundir el humanismo, el teatro, la danza, la música, todo, y él, se lo debemos a él, un hombre muy sensible. Qué maravilla fusionarlo, porque la idea de que la tecnología, la ciencia no tuviera nada que ver con cultura, humanismo, etcétera, pues se rompió cuando se empiezan a establecer estos lazos, ¿no? Y eso es lo importante. Bueno, hay muchas cosas de Daniel, pero para nosotros, para los del Poli, es muy importante que haya sido el director por su carrera, una carrera enorme en relaciones exteriores, en embajadas. Era el segundo de difusión cultural de la Secretaría de Relaciones, subdirector de Bellas Artes, en fin, una carrera muy interesante. Pues no retrasemos. Vamos a hablar de poesía. Mira, cada vez hablamos de diferentes artes. Las musas han bajado. Ahora va a Hoy ser le toca poesía. la poesía. Pues vamos al video. Acompáñenos, por favor. Y recuerdo ahora una expresión del gran poeta T.S. Eliot, el gran poeta americano que se convirtió en inglés. Él trabajaba en un banco, en el Banco de Inglaterra, y se dedicaba a llevar las cuentas de la deuda, de los pagos de los alemanes a Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Y él decía que el poeta debería de trabajar en otras cosas, como él que trabajaba en un banco, y luego, en los momentos especiales, dedicarse a la poesía. Este es un caso, al final terminó dirigiendo revistas literarias, Eliot, pero era un banquero en las mañanas y un poeta en las tardes. El caso de los poetas mexicanos, en su gran mayoría, incluyendo a nuestro querido Daniel Leiva, es que todos, desde Altamirano, Nervo, Reyes, Sierra, Paz, Gorostiza, Novo, Torres Bodet, eran funcionarios. Trabajaron para el Estado mexicano, el Estado revolucionario. Una excepción de eso, de alguna manera, fue Jaime Sabines, quien, sin embargo, fue representante, era congresista. En 2 ocasiones fue diputado por el Estado de Chiapas. Y también fue hermano de gobernador. Hermano de gobernador. Le preguntaron profesión y dijo hermano de gobernador. Ahora, curiosamente, el actual gobernador es sobrino. Es sobrino. Es decir, este ya es el tercer personaje de una familia que gobierna Chiapas. Pero fue un hombre que estuvo al margen de la poesía. Un hombre que quiso ser médico, estudió 2 años. Después estudió filosofía y letras en Mascarones. Yo estudié mi preparatoria en Mascarones y fue una razón por la cual mantuve siempre una relación bastante afectuosa por mis recuerdos de estudiante. Se formó como, no sé si se habrá recibido. ¿Tú? No sé, yo creo que no. Yo que no se recibió, estudió literatura y filosofía y después se dedicó a escribir sus libros, bueno, y a publicar con... Él pagaba publicaciones. Es que también tal vez a diferencia de los demás sí tenía ese negocio familiar, claro, y ese amor al terruño. Y entonces sí vivía allá. Y cuando yo decía hace unos minutos esa parte mítica,
la expresión no era mítica, a lo mejor era lúdica. Todo el mundo pensaba en Claro, Sabines, claro. en el campo, en Tuxtla, en Chiapas, fumando. Bueno, trabajaría como todo el mundo y además a lo mejor era un trabajo de sol a sol, vendiendo, no era nada. Pero en contrario con los burócratas, pues Sí. con la juventud tenía una imagen mucho más positiva. Yo recuerdo cuando estaba en la Cancillería, cuando nos conocimos, que le propuse al doctor Muriá, que estaba entonces en archivos, que había que hacer una antología de los poetas en la Cancillería, porque la política exterior mexicana estaba bien escrita, porque la habían escrito buenos poetas. Claro. Y cuando se empezó a hacer la lista, pues creo que era José Emilio Pacheco el único que no había trabajado, pero todos los demás de una u otra forma, ¿no? Y por supuesto Sabines. Claro, eso le daba también, y hablando un poco de lo que decíamos hace unos minutos, esos poetas o escritores que hablaban francés, que hablaban inglés, que leían la literatura de otros países en lengua original. Sabines era en traducción. A mí me comenta Sabines que cuando publica sus primeros libros le empezaron a decir varias gentes de que pues, eran casi plagios de Vallejo, que era una influencia de Vallejo, y él nunca había leído a Vallejo. Y entonces lee a Vallejo y estuvo feliz de la vida porque dijo, bueno, si me comparan con esto, ¿Qué nivel, pues es que no? soy muy bueno, ¿no? Pues estaba feliz. Un rasgo importante, yo recuerdo una entrevista muy primaria, digo, muy antigua de Elena Poniatowska, en que ella le dice algo en inglés y le dice, Elenita, yo no sé inglés. Bueno, cuando estaba Yo no enfermo, sé- sus primeras enfermedades, él me comenta que, no recuerdo si sería Salinas, el presidente, que le ofrecen llevarlo en un avión especial y todo a los Estados Unidos Sí. para que lo curen y lo Sí, sí. traten. Y él se niega y lo mete en un hospital aquí de Pemex o algo así, porque Sí. dice, ¿cómo me voy a quejar en inglés? Sí, no, ¿Cómo les voy a sí. decir? Y además allá no van a aceptar que me dejen fumar a escondidas y aquí Claro, aquí me puedo arreglar para que fume escondidas, sí, ¿no? un gran fumador. Pero su miedo era quejarse y que no le entendieran. Así es. Bueno, has hablado, quizá hay dos tipos de poetas. Bueno, hay un grupo muy grande, todos al servicio del Estado mexicano, incluyendo a Octavio Paz, que estuvo 22 años en la Cancillería. Pero además haciendo aportaciones. Torres Bodet es el primer director de la UNESCO. De la UNESCO, 2 veces Sí. secretario de Educación y secretario de Relaciones Exteriores, pero quizá con excepción de 3 grandes nombres, tú acabas de nombrar, Pacheco. de José Emilio Pacheco, Gabriel Said y Jaime Sabines, ninguno de ellos estuvo en el presupuesto, digamos. Yo creo que José Emilio sí, pero haciendo las investigaciones de antropología que Bueno, hacía abajo del y en la castillo. universidad. De Lina. Y de Lina, y ¿no? trabajando en la universidad Pero en difusión a lo cultural, mejor ¿no? estar en el INA no es estar en el presupuesto. Sí. Claro. Ahora, había otra cosa para entender un poco más la idea de la poesía en Sabines, y tú podrás abundar un poco en esto que recuerdo. Decía Sabines que 2 grandes poetas que él admiraba, pero grandes poetas, eran Juan Rulfo y García Márquez, hombres que en su vida han escrito un soneto. Y decía, es que esos son poetas. Sí, es cierto. Entonces, Sí, es sí, una sí, visión sí. de la poesía que no tiene que estar en verso. Es una cualidad que está en Botticelli, que puede estar Sí. en Chopin, que puede estar en un arquitecto, en Miguel Ángel. Tú como poeta, haz un poquito de teoría poética, de poética. ¿Por qué decía eso y por qué tiene tanta razón de hablar de poetas que no escriben en verso? Lo que pasa es que para Sabines, como decíamos al principio, lo de la piedra, pues la poesía estaba no en un texto o en un texto escrito en verso libre o no libre. La poesía estaba en todos lados y él la iba encontrando. Sabines sí era una gente que se podía emocionar, aunque parezca una cursilada, con el amanecer, con una mujer, con una música, con una obra de pintura, y no tenía que escribir sobre eso. Sabines era una persona que, bueno, lo primero que dice en Bellas Artes, cuando están todos aplaudiendo, dice, son aplausos que duelen. ¿No? Porque le empiezan a salir las lágrimas. Claro. Las emociones en él eran instantáneas, no tenía que andarlas transmitiendo, no tenía que andar pasando por el mecanismo de la reflexión, hacer un análisis y escribir un texto. Era inmediato. Esto es muy Y, importante. perdón, y Rulfo, pues yo con Rulfo y con algunas páginas de Cien años de soledad coincido plenamente. Son poemas en prosa, como decía Baudelaire. ¿Cómo se va a leer? Claro. Baudelaire decía peligroso como la poesía en prosa. La poesía. Bueno, pues Rulfo, Pedro Páramo, es un poema en prosa, si acaso es prosa. Claro, claro. ¿No? Pero hay algo para que entienda, digo, para ayudar a nuestro auditorio. Sabines decía que lo que no era vivido, ¿no? Que la poesía era realmente existencial,
que tenía que partir de experiencias profundas, reales, de la muerte de su padre, de su amor a la tía Chofi, de la muerte de su madre, de un acto de amor con una mujer. Era la expresión de su vida, ¿no? La expresión de sus sentimientos. Bueno, se nos fue el sonido. Ajá. Bueno, lo importante era hablar de la poesía y de la cultura en el Politécnico Nacional, pero voy a aprovechar los segunditos que quedan para hablar de por qué Rulfo es un gran poeta. Era considerado poeta. Es considerado poeta. Miren, se hizo una investigación por la UNESCO y encontraron que había 100 grandes escritores de la humanidad. Sí. Y entre ellos está Juan Rulfo. No me digas. De esos 100 mundiales. De esos 100 mundiales está Juan Rulfo. Y la semana pasada, en un periódico, va Paco Ignacio Taibo a un lugar especial en Madrid a entregar un libro de un gran archivo y lleva de 34,000 títulos que tiene el Fondo de Cultura. Sí. El que entrega es el primer tomo de Pedro Páramo. Esa es la importancia, fíjate. Un libro que no es de poesía, un libro de literatura, Claro, pero es tal el nivel musical y profundo que se considera poesía. Desde entonces yo leo una página de Rulfo y creo que estoy leyendo un poema. ¿Sí lo identificas Claro de esa que manera? sí. Hay un sonido fantástico, es algo importantísimo. Y existe una gran cosa que ha pasado Canal 11, 7 horas sobre Rulfo, realizadas por Juan Carlos Rulfo, su hijo, financiado por Fonapaz. No, por Fonca. Ajá. Y lo pasa el Canal 11. Por favor, véanlo, es maravilloso. Es un tesoro hecho el hijo en homenaje al padre, que es Juan Rulfo. Cuando uno no tenga nada que leer, es el mejor momento para regresar a Rulfo, ¿no? Siempre, o a Paz. Hay que estar siempre cerca de Rulfo. Hay que estar siempre cerca. Muy bien. Doctor Emilio Cárdenas, un placer, como siempre, Gracias, verte, Pati. estar contigo los domingos. Me encanta, me da mucha alegría cerrar con tu sección.